Aquí vamos a hablar sobre los principios de reacción, conceptos fundamentales para entender cómo se llevan a cabo las reacciones químicas orgánicas. Y después de eso vamos a revisar los ejercicios que ustedes entregaron como actividad. Les voy a presentar los ejercicios y ustedes van a ir revisando, se van a ir autocalificando. Sí, yo, bueno, ahorita que lo hagamos, les explico cómo vamos a hacerlo, ¿sale? Y van a quedar unos ejercicios que ya son de la unidad 2 del tema de reacciones. Los ejercicios que se van a pegar en el cuaderno y se van a contestar, ¿sale? Son ejercicios de lo que vamos a ver ahorita. La semana, bueno, más bien la clase pasada les pedí que imprimieran por ahí en los ejercicios, pero ya no se los envié. Entonces, se los voy a dejar ahorita que terminemos de explicar y ya ustedes ya sea que lo quieran copiar en su cuaderno o si tienen posibilidad de imprimirlo, lo hagan y lo peguen en el cuaderno para que lo puedan contestar. ¿Ok? ¿A qué se debe que son son 28, son más o menos la mitad? Si la marcha fue ayer, ¿no? No sé, profe. De hecho, ayer sí faltaron un poquito menos. Ayer fuimos 35. ¿Qué pasó? ¿No saben? No, profe. Se quedaron con la idea de que sí iba a ser paro y sí se fueron. Y a lo mejor. Sí están comentando, es que no escucho. Ah, ya vi. Que creo que se quedaron con la idea de que sí iba a ser paro y sí se Perdón. fueron. Ahora sí, ¿qué me decían? ¿Sí comentaron algo? Creo que se quedaron todos con la idea de que sí iba a ser paro o algo así estaban diciendo y creo que pues, se fueron a paro ellos. ¿Abraham? ¿Eduardo? Profe, ¿nos escucha? ¿Escucha, profe? Profe. Creo que no nos escucha el profe. Están hablando, profe. Profe. No nos escucha. Esperen, es que no los escucho. Creo que tengo ahí quizá un problemita con mis audífonos. A ver, bueno, ¿ustedes sí me escuchan? Sí, profe, usted sí se escucha. Ah, ok, ya escuché. Ah, Gracias. estábamos diciendo que lo de ayer fueron más de hoy. Bueno, o sea, vinieron más ayer que hoy. Ayer fuimos 35 más o menos. Ah, Pero no sé por qué faltaron. No dijeron nada en el grupo. Compañero. A lo mejor del paro. pero no hay paro. Pero creo que como estaban diciendo que sí iba a ser paro, creo que sí se la creyeron y sí se fueron. Pues ahí tenemos no sé si llamarle problema. Ayer algunos alumnos en la mañana me escribieron y me dijeron que qué sabía yo de la situación, ¿no? Hasta el día de ayer, en la mañana, yo sabía muy poco, ¿no? Algunos comunicados que nos habían enviado de la escuela,
pero era muy poca la información. Entonces yo no tenía mucha información, ¿no? Entonces empecé a preguntar, empecé a investigar. Me metí a la página del CECID, a la página del Politécnico, por ahí apareció un comunicado del Consejo Estudiantil. Se lo compartí a mi estudiante, a mis estudiantes que son los que me preguntaron. Digo, pero no estamos hablando de ningún paro. O sea, el comunicado era muy claro. A lo mejor alguno de ustedes lo leyó. No se estaba convocando a ningún paro. Incluso se invitaba a que permanecieran como atentos a lo que iba a suceder en la reunión que se tuvo el día de ayer. Y antes de eso, al comunicado que iba a dar el director general. Y dio un comunicado, el director general. Y por la tarde se reunió en el Consejo Consultivo y fue donde tomaron acción, donde se discutió esta situación que se está dando y a nosotros nos hicieron llegar nosotros nos hicieron llegar los enlaces a través de la escuela. Estuvo presente también el director de la escuela, pues todos los integrantes del Consejo Consultivo General, y se redactó un documento, y es un documento que va a estar firmado por todos los del Consejo Consultivo y por el director general. Y se va a hacer llegar este documento al Congreso de la Unión. Así es como se llegó, ¿no?, a ese acuerdo el día de ayer. No están convocando a ningún paro de labores. O sea, si sus compañeros de repente empiezan a ver información, ¿no?, que es equivocada, que es emitida por diferentes fuentes que no son confiables. También supe que ayer hubo una movilización, ¿no? Hubo una movilización por ahí hacia el Congreso. Y a mí me parece que tenemos que estar bien informados antes de tomar acciones, de no ir como borreguitos nada más porque los demás dicen. Sí hay que estar bien informados, sí hay que hacerlo con la convicción, ¿no?, de saber a qué vamos, de saber qué estamos haciendo en ese momento. Y si sus compañeros decidieron faltar por esa situación, bueno, allá ellos, pero sí, a mí me parece importante, ¿no?, que que actuemos sobre la No creo, información. Ajá. no creo que mis compañeros hayan faltado por lo del paro, porque ayer el comunicado que mandó el IPN, bueno, ya nunca se comentó nada de paro, o sea, como que se canceló todo eso. Se me hace que fue porque no se levantaron o porque una situación de luz, porque creo que ya paro no, o sea, no creo que haya sido eso. Porque ya quedó cancelado, creo que desde ayer eso en todas las páginas de Facebook. No se difundió nada. Nomás que iba a haber una asamblea de estudiantes en el casco de Santo Tomás, en la ESCA, pero de paro no se ha comentado nada ahorita. No sé Ah, si no se han levantado o no hay luz por donde ellos viven, porque yo creo que es lo que más sí, puede son pasar. varios. Bueno, en el caso de hoy, pues este, sí es raro, ¿no? Ayer, yo me refería ayer, que sí tuvimos, yo lo digo porque eh, fueron alumnos que se comunicaron conmigo y que estaban diciendo que iban a hacer un paro. No, yo no sé ya después en qué quedaron. Le dijeron, es que maestro, va a haber una marcha y hay un paro y no sé qué, y usted qué sabe. Le digo, espérame, yo la verdad no sé mucho, pero voy a informarme y lo poco o lo que yo llegue a obtener te lo voy a compartir. Dice, sí, es que, y fueron varios, ¿no? Entonces, luego más tarde, profesores de la escuela
empezaron a comentar que hubo mucho, por lo que yo supe, una asistencia de la mitad, más o menos 50-60% de estudiantes que asistieron. Entonces, y la mayoría estuvo diciendo que es porque estaba esto de la marcha. Y entonces la marcha sí se dio, hubo una marcha. Eso fue el día de ayer. Digo, hoy yo no sé. Y quiero pensar, como dice José Francisco, probablemente sí sea por las condiciones de luz, ¿no? Debido al sismo que nos está tocando de todo en este mes, por cierto, ¿no? Inundaciones, sismos, etcétera. Pero bueno, qué bueno que lo comentas, José Francisco, porque también eso a nosotros nos mantiene informados acerca de lo que, de las, de la situación de los estudiantes, ¿no? También para entender un poco esa situación. Bueno, ya son 33, o como dicen, a lo mejor se quedaron dormidos. Sí, yo creo que es lo más probable porque les había quedado claro desde ayer que ya no iba a haber paro. Entonces deben estar bien dormidos. Se desvelaron. Bueno, vamos a revisar el tema de hoy. Vayan haciendo sus anotaciones. La próxima semana, el día que ya nos toca clase, el lunes y viernes, ¿ya nos toca? Pues el lunes y el viernes nos toca clase. Martes y viernes. Martes y viernes. Entonces, ¿qué es el martes? El martes vamos a hacer una evaluación. Entonces, estudien, vénganse preparados. Pero, profe. Ajá. Ahorita, por cierto, no sé si haya problema con que haya entregado la tarea la última, tarde, porque, o sea, fue lo del día del temblor y estaba, o sea, en ese entonces estaba acabando la tarea y se me fue la luz y regresó como hasta las 2. No sé si haya problema y ¿La tarea de los ejercicios o cuál? ¿Cuál de todas? Hola, ¿cuál de todas? ¿Qué se fue? ¿Sí me escuchó? Sí, ya. Es que se traba un montón el Teams. Esa última que dejó, o sea, la de apenas esta de los ejercicios, Ah, ya la estaba acabando en esa hora en la del temblor. Y se fue la luz, pero regresó hasta las 2. Como hasta las 2 ya le mandé, pero le puse ahí en el PDF de la tarea, le puse las fotos y así, porque también me quedé sin pila. No sé si haya problema con eso, porque no la pude entregar. Profe. no, no hay problema. Mientras no lo entreguen 2 o 3 días después, todo está bien, ¿no? Pueden pasar unos Gracias. minutos o... Profe, esto que vamos a ver ahorita, eso te igual va a venir en la evaluación que nos vas a hacer el martes o esto ya no. Esto sí. Sí, igual. Ah, Sí. ok. Sí, de hecho hasta aquí viene el examen, hasta rompimientos.
Ok, profe, gracias. Bueno, vamos a verlo. Ahorita vamos a ver qué es un mecanismo de reacción, tipos de ruptura, homolítica y heterolítica, modelos de reacción, adición, sustitución y eliminación, que son los modelos principales sobre los que suceden estas reacciones, ¿no? Características de las reacciones orgánicas. Estas reacciones en química orgánica son reacciones en donde, pues, la mayoría de los enlaces son de tipo covalente y entonces la ruptura siempre se va a originar en los enlaces covalentes, ¿sí? Son reacciones que transcurren en pasos sucesivos, son lentas, son complejas, a menudo requieren de la presencia de catalizadores y temperaturas elevadas. Son características de las reacciones orgánicas, estos 4 puntos, ¿sí? Son más complejas por lo que vemos que las reacciones inorgánicas. Muchas de las reacciones inorgánicas son instantáneas, ¿sí? En este caso no es así. Muchas reacciones se llevan a cabo en pasos. Y para entender, ¿no?, cómo es que se llevan a cabo estas reacciones, porque a veces pueden haber pues, pasos sucesivos, productos intermedios que reaccionan, que van reaccionando poco a poco, es que se crean los modelos, los mecanismos de reacción. Y es que también se crean estas explicaciones como las que tenemos aquí, en el lado derecho de la pantalla, en donde vemos los grupos funcionales, los reactivos, los productos, se colocan flechitas para indicar qué es lo que está sucediendo, ¿no?, en este proceso, quién está reaccionando con quién. Entonces, esto es parte de una explicación en una reacción química orgánica. Aquí, ejemplo, tenemos el grupo oxidrilo. Vean, el grupito oxidrilo que tiene muchos electroncitos y que va a atacar al carbono. Y alguien se puede preguntar, ¿por qué al carbono, no? ¿Por qué no al otro carbono? ¿O por qué no reacciona con el bromo? Entonces, para todo eso hay una explicación y ahorita vamos a irla revisando. Luego acá, en el lado de los reactivos, tenemos la formación. Si se dan cuenta, ya tiene el grupo oxidrilo el carbono, pues la formación de un alcohol. Y otro modelo que lo explica es la imagen de abajo, ¿no?, donde tenemos esferitas que representan a estos reactivos y que van a reaccionar y que van a formar un producto. Entonces, así es como más o menos se van a ir representando las reacciones. Ahora, más abajo, aquí, si lo ven, dice aquí, para expresar en forma breve los cambios químicos, nosotros hacemos uso de este tipo de ecuaciones, ¿verdad? Donde tenemos reactivos, productos. Arriba de la flecha colocamos normalmente un triangulito si es que hay calentamiento o elevación de temperatura, y abajo vamos a poner los catalizadores o el catalizador que se utiliza. También se puede anotar la presión a la que se lleva a cabo esa reacción. O sea, todas las condiciones de operación normalmente se colocan arriba y abajo de la flecha de reacción. ¿Sale? Aquí tenemos un ejemplo de una reacción química orgánica que se da entre el propeno y el agua. ¿Sí? Ya aquí pues a estas alturas, cuando ya estamos viendo reacciones, ya debemos de dominar, debemos de tener un dominio ya muy alto de lo que son los nombres. En este caso tenemos el propeno, que es un alqueno que va a reaccionar con agua. ¿Sí? Arriba, si se dan cuenta de la flechita, se anotó una sustancia que es el ácido sulfúrico, que es el que actúa como catalizador de la reacción. Aquí no se ve, pero debería de estar también presente las condiciones de presión y de temperatura a la que se lleva. Normalmente si la presión, perdón, es atmosférica, pues no se anota, ¿no? Pero si es diferente de la atmosférica, sí se anota. La temperatura también a la que se lleva a cabo la reacción, en este caso son 120, 130 grados, y se anota abajo.
el producto de esta reacción es un alcohol. Ahora, si se preguntan cómo es que se llevó a cabo esa reacción, la parte que explica cómo se lleva a cabo esta reacción es el mecanismo de reacción, que ahorita vamos a ver, o los mecanismos de reacción. ¿Sí? Aquí importante, y por eso lo puse en un cuadrito, si ustedes ven que el alqueno reacciona con agua en presencia de un catalizador, esta reacción corresponde a una propiedad química de los alquenos. ¿Sí? Entonces, si lo vemos del lado de los reactivos, por ejemplo, en el caso del propeno, el propeno tiene la propiedad de reaccionar en un medio ácido para formar un alcohol. Esa es una propiedad. ¿Sí? Y si lo vemos por el lado del producto, que en este caso es el alcohol, entenderíamos a esta reacción como un método de síntesis para los alcoholes. ¿Sí? En este caso, para el 2-propanol o para el alcohol isopropílico, que es lo mismo. ¿Sí? Entonces, esta ecuación la vamos a entender de dos maneras, ¿no? Como una propiedad química del propeno, o bien como un método de síntesis para el alcohol. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Mecanismos de reacción. Ahora sí, ¿qué es un mecanismo de reacción? El mecanismo de reacción es la explicación detallada, la descripción detallada, la descripción paso a paso de lo que va sucediendo en una reacción química orgánica. ¿Sí? Para eso se utilizan flechitas, como lo vimos allá arriba, y se van utilizando incluso varias reacciones para ir indicando las etapas en las que se van llevando a cabo las reacciones orgánicas. Entonces, hay mecanismos de reacción que explican la obtención de alcoholes, que explican la obtención de aldehídos, de cetonas, los procesos de saponificación. Entonces, hay muchos mecanismos de reacción que son estos pasos detallados. Aquí tenemos un ejemplo de un mecanismo de reacción que es el que se da para la halogenación, ¿no? Es un mecanismo de halogenación de un alcano. Tiene 3 etapas. Iniciación, en donde se hace una ruptura de la molécula del cloro, la propagación, en donde el cloro reacciona con el alcano, que es el metano, ¿sí? Y la terminación, que es donde los enlaces ya se cierran por completo y se genera al final el halogenuro de alquilo y bueno, los cloros, las moléculas, los átomos de cloro reaccionan para formar compuestos más estables. Entonces, esto no lo vamos a explicar a detalle, ¿verdad? Porque esto nada más es un ejemplo para que ustedes se den una idea de lo que es un mecanismo de reacción. ¿Sí? Son los pasos que se deben de seguir o digamos, es la explicación que tenemos para poder entender qué le sucede a un compuesto orgánico cuando reacciona con otro o con otros. ¿Ok? Bueno, lo que es importante también de acá es mencionar que cuando se van dando estas reacciones orgánicas se forman partículas intermediarias, ¿sí? Partículas con existencia momentánea, incluso fracciones de segundo. Estas partículas, por ejemplo, aquí que vemos el cloro con su puntito, son partículas intermediarias, ¿sí? Y estas son sumamente inestables. Y como son inestables, reaccionan rápidamente para formar otros compuestos más estables. ¿Vale? Entonces, estas son partículas intermediarias que se van formando en los procesos de reacción. ¿Vale? Entonces, eso es un mecanismo de reacción. Los pasos que se describen para entender lo que va ocurriendo en una reacción química y dar explicación a cómo es que se van formando ciertos productos. ¿Vale? Y que hay partículas intermediarias en ese proceso que son partículas con existencia momentánea. Ahora bien,
Esas partículas intermediarias o intermediarios los podemos llamar radicales libres, carbocationes, carboaniones. Aquí falta mencionar reactivo nucleofílico, nucleófilo, perdón, reactivo electrófilo. ¿Vale? Esas partículas que estamos diciendo aquí que son de existencia momentánea se pueden clasificar como radicales libres, carbocationes, carboaniones, reactivos nucleófilo y reactivos electrófilos. Radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Son estas partículas que tienen átomos con octetos incompletos, es decir, no tienen sus 8 electrones en la capa de valencia. ¿Sí? Tienen un electrón non. Es más, para que nos entendamos rápido, todos estos van a tener un electrón non. O sea, un electrón desapareado, ¿no? Y no tienen carga eléctrica, sin carga eléctrica. Los radicales libres de alguna manera conservan el electrón, ¿no? En la ruptura de sus enlaces. O sea, esto quiere decir que cuando, digamos, aquí está un electrón, tenemos una molécula de cloro, ¿no? Esto es Cl2. Si las condiciones lo favorecen, el cloro aquí va a sufrir una ruptura en la molécula del cloro molecular de esta manera. Entonces, el cloro conservaría su electrón. De hecho, aquí se estarían formando dos radicales libres de cloro. Conservaría su electrón. Entonces, los radicales libres se forman a partir de que hay rupturas en donde los electrones se conservan. O sea, es decir, en este caso, cada cloro conserva su electrón original. Acuérdense que en un enlace covalente los electrones se comparten. Y esa compartición pues, puede ser equilibrada, equitativa. Entonces, cuando se rompen, es como un matrimonio, ¿no? Cuando la gente se casa por bienes separados, ¿no? Cada quien conserva lo suyo y ya, sin bronca. De ahí se generan los radicales libres. Reactivos nucleófilos. ¿Qué son los reactivos nucleófilos? Como el nombre lo indica, son reactivos que tienen afinidad por zonas de carga positivas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que son sustancias que, como tienen carga eléctrica negativa, van a sentirse atraídos por la carga eléctrica positiva. Y ustedes saben que en un átomo la carga eléctrica positiva pues está en el núcleo de un átomo. O sea, tenemos un átomo con partículas en el núcleo que pueden ser protones y neutrones, pero los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa. Entonces, estos reactivos se les llama así porque son reactivos que, como tienen carga eléctrica negativa, van a sentirse atraídos por la carga eléctrica positiva, es decir, la carga que hay en los núcleos. Por eso se dice que son reactivos nucleófilos, porque son atrayentes de la carga eléctrica positiva que está en el núcleo. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los reactivos nucleófilos? Pues todos aquellos que tienen carga eléctrica negativa, son partículas intermediarias, como lo mencionamos acá arriba, partículas intermediarias, pero que tienen carga eléctrica negativa, como todos los que se mencionan o los que se muestran aquí.
sea, es decir, los aniones. Los aniones son reactivos nucleófilos, ¿eh? Ojo, porque todas esas cositas son preguntas de examen. Los reactivos nucleófilos tienen carga negativa. ¿Como cuál? Como el ion hidruro, ion bromuro, ion oxidrilo, fluoruro, cloruro, ¿vale? El cianuro y algunos de estos más, ¿vale? Que bueno, depende del radical, va a ser el nombre. Entonces, no sé si hasta acá tengamos dudas, muchachos, si vamos bien. Profe, ¿le puedes subir tantito dice pregunta de radicales libres? Ahí. Ahí así va. Sí. Bueno, en el ejemplo de aquí, en donde tenemos el reactivo nucleófilo que está representado por una N y una U con negativo arriba, con un signito. Esto quiere decir que es un reactivo nucleófilo. Y vean en dónde, hacia dónde va este reactivo nucleófilo, hacia el carbono de esta estructura del compuesto orgánico. Ya se pregunta, oiga, ¿por qué no ataca el radical de acá o el de acá o el de acá? ¿Por qué tiene que ser ese? Es que hay una razón. Y la razón es que el carbono de aquí está unido a través de un enlace covalente con un halógeno, que es el bromo. Entonces, si ustedes se acuerdan de sus cursos de química 1, el bromo es un elemento muy electronegativo. Esto quiere decir que tiene afición por los electrones, tiene energía suficiente como para jalar densidad de carga eléctrica hacia su zona, hacia acá. Entonces, cuando lo hace, de alguna manera deja desprotegido el núcleo de este carboncito, ¿sí? Porque está jalando, digamos, los electrones que están en las capas, jala esos electrones y al jalar esta densidad de carga eléctrica negativa, el carbono desprotege, ¿no?, el núcleo. Y es ahí donde si llega un reactivo nucleofílico, pues va a aprovechar esa situación. Aparte de los radicales que también por aquí ejercen una cierta fuerza de atracción sobre los electrones, y eso hace que este carbono quede como más desprotegido, ¿vale? Entonces, esa es la razón por la que vemos acá arriba. ¿Ya vieron? Lo que pasa con este compuesto y el grupo oxidrilo. Lo voy a acercar más. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tenemos un compuesto orgánico que es un halógeno de alquilo. Este bromo está jalando carga eléctrica, densidad de carga eléctrica hacia su zona. El carbono se queda desprotegido, momentáneamente tiene carga eléctrica positiva porque pues el electrón se lo está llevando más el bromo, y eso lo aprovecha el grupo oxidrilo. Como el grupo oxidrilo tiene muchos negativos, muchos electrones, pues es muy fácil que este grupo oxidrilo ataque al carbono con carga eléctrica positiva. Cuando se da ese caso, entonces hay una ruptura de un enlace entre el carbono y el bromo, y hay una formación de un enlace nuevo que se da entre el carbono y el grupo oxidrilo. Entonces es por eso que el bromo sale desplazado, y eso lo vemos también aquí, ¿verdad? En el modelo de esferas. Este es el grupo oxidrilo, este era el bromo, y vean cómo el grupo oxidrilo ya está aquí, formando un enlace covalente con el carbono, y seguramente el bromo pues ya salió desplazado. Reactivos nucleófilos, reactivos electrófilos. ¿Qué son los reactivos electrófilos? Lo contrario,
son reactivos que tienen afinidad por zonas de carga eléctrica negativa. Estos van a ir al revés, es decir, son reactivos que tienen carga eléctrica positiva y que por lo tanto tienen esa tendencia a sentirse atraídos por zonas de carga eléctrica negativa. Entonces, todos los cationes son reactivos de tipo electrófilos, ¿vale? Como los iones hidronio, ion bromonio, ion cloronio y todos los cationes metálicos, que sabemos que los metales cuando hay una reacción química, pues luego tienden tendencia a perder electrones y tienen carga, se quedan como cationes, ¿no? Algunas moléculas como estas que son, ¿cómo se les dice? Ácidos de Lewis, que tienen octetos incompletos y que por esa razón tienen como esa tendencia también a tener afinidad por carga eléctrica negativa, como el tricloruro de aluminio, el BF3, el trióxido de azufre. Entonces, estos son reactivos electrófilos. Son todos los que tengan carga eléctrica positiva. Aquí importante les voy a poner fíjense, el hidrógeno, cuando tiene su carga eléctrica negativa, porque tiene un electroncito de más, evidentemente, es un ion, y este ion se conoce como ion hidruro. Y acá abajo también tenemos el ion, pero si lo ven, este ion tiene carga eléctrica positiva. Entonces, cuando tiene carga eléctrica positiva debido a que pierde su electroncito, se llama ion hidronio. ¿Esto qué quiere decir? Que normalmente todos los cationes tienen terminación uro y todos los aniones y todos los cationes tienen terminación, como esta terminación mía. Ion hidronio, ion bromonio, ion cloronio. Acá arriba el bromo, que tiene carga negativa, sería ion bromuro. Ion oxidrilo, bueno, ese ya está bautizado así desde siempre. Acá el bromo sería algo así como ion bromonio. ¿Sale? Ya se ve entonces la diferencia. Ahí está, ¿no? Ok, ahora, estos reactivos electrófilos son necesarios. Vean este esquemita que tengo acá. ¿Por qué son necesarios? Porque cuando se presentan en un compuesto orgánico, E, que es el reactivo electrófilo, que tiene carga eléctrica positiva, va a ir a zonas en donde haya carga eléctrica negativa. ¿Sí? Y recordemos que en un alqueno tenemos, en la parte de la doble ligadura, tenemos ahí pares de electrones. Este par de electrones que forma el doble enlace son electrones de tipo pi. Y este par de electrones que forma este enlace normal forma un enlace de tipo sigma. Ahora yo les preguntaría, ¿cuál de los dos es más estable? ¿El pi o el sigma? Curso de química 1, de química 2. Aquí me dice, de esos dos enlaces, ¿cuál es el enlace más estable? ¿El pi o el sigma? Abigail. A ver, ¿qué pasó? ¿O aquí me Es dice? más estable el símbolo pi, ¿no?
Al revés, es más estable el sigma. Ah, va, va. Y acuérdate que, y recuerden que, bueno, es más estable porque este enlace se genera a partir de orbitales híbridos. ¿Sí? Recordemos estos cursos de Química 2 en la parte de teoría de la estructura de los compuestos orgánicos, teoría del carbono. Cuando tienes un orbital híbrido sp3 que se junta con otro orbital híbrido sp3, resulta que estos electroncitos están en unos orbitales que son híbridos y que por tanto forman un enlace de tipo sigma. Y el de arriba proviene de orbitales que no son híbridos. Ahí no me salió bien. Sino son orbitales puros, PY, PY. Entonces, estos orbitales puros son más fáciles de romper. Por eso es que cuando viene aquí un electrófilo con carga eléctrica positiva, pues rápidamente va a tomar estos electroncitos que están aquí, ¿verdad? Va a hacer que el doble enlace se abra y se cedan estos electroncitos hacia el reactivo electrófilo. ¿Ok? Esa es la explicación de por qué se rompe un enlace doble a partir de un reactivo electrófilo. Entonces, si tú quieres romper un enlace doble, vas a agregar un electrófilo, o sea, un catión que tenga carga eléctrica pues positiva o una molécula de estas. Bien, ahora carbocationes. ¿Qué son los carbocationes y qué son los carboaniones? Los carbocationes son átomos que tienen, como su nombre lo indica, catión, es un carbono, que es un átomo de carbono que tiene carga eléctrica positiva. Sí, en el ejemplo de acá abajo tenemos un halogénuro de alquilo, que es el que venía hasta arriba, ¿no? Y vean que en esta reacción se está explicando que el carbono rompe su enlace con el bromo se queda con el par de electrones, probablemente porque es más electronegativo que el carbono y le gana. Y entonces al perder el electrón, el carbono adquiere carga eléctrica positiva. ¿Sí? O sea, se queda con un protón de más. Y esto es lo que se conoce como carbocatión. ¿Vale? Y ya después sucede la reacción que da lugar a la formación del alcohol, ¿no? Pero aquí lo importante es que señalemos que el carbono tiene carga eléctrica positiva y por eso se forma su carbocatión. ¿De acuerdo? ¿Y qué son los carboaniones? Pues son aquellos átomos que quedan con carga eléctrica negativa después de una ruptura. Vamos a suponer que tengamos un CH3, un bueno, no, a ver, vamos a poner otro ejemplo. Un carboanión. Imagínense que tenemos aquí un carbono 1, 2, 3, 4. Aquí tengamos, igual vamos a poner como bromo, bromo, bromo e hidrógeno. En una reacción, imagínense, el bromo, 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 si hay una ruptura entre el carbono y el hidrógeno se va a liberar, pero va a dejar aquí su electrón. ¿Por qué? Pues porque tiene un efecto, los bromos tienen como un efecto inductivo de jalar densidad de carga eléctrica hacia estas zonas. ¿Vale? Entonces es por eso que el hidrógeno, imagínense, el pobrecito hidrógeno es incapaz de arrancarle un electrón al carbono porque detrás del carbono hay halógenos que lo van a, pues que lo van a impedir. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos bromo, bromo, bromo
y teníamos un par de electrones, más el hidrógeno. ¿Sí? Entonces, esto sería un carboanión, porque aquí ya se generó carga eléctrica negativa en el carbón. ¿Sí, jóvenes? Entonces, la diferencia entre carbocatión y carbanión. Carbanión, perdón. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Profe, ¿me puede bajar? Olvídalo, gracias. Entonces, ya vimos radicales, estos reactivos intermediarios, que son radicales libres, electrófilos, nucleófilos, carbocationes y carbaniones. Estos radicales que teníamos acá arriba también tienen un nombre, ¿eh? Cuando los especificamos en una reacción, también les podemos poner un nombre. Ahorita vamos a ver. Vamos más abajo, vamos a los tipos de ruptura. Existen dos tipos de ruptura, homolítica y heterolítica. La ruptura homolítica se da cuando se rompe un enlace de manera, quedando los electrones de manera asimétrica. ¿Sí? El enlace se rompe de manera asimétrica. Eso quiere decir que los electroncitos se van a quedar uno a uno, ¿no? Uno de un lado y otro del otro lado. Eso se le llama como rompimiento simétrico. ¿Vale? Y esto lo que origina es son productos llamados radicales libres, ¿vale? Con electrones desapareados. Acuérdense que este puntito, estos productos que tienen un electrón non, son radicales libres. Y estos se generan a partir de rupturas simétricas. Para que eso suceda, digamos que la molécula debe de tener cierta simetría. ¿Vale? No debe de ser tan polar, porque si no, entonces estas rupturas se dan de otra manera. ¿Ok? Aquí tenemos el caso de un orgánico que es un hidrocarburo. En la presencia de luz o calor genera una ruptura de tipo homolítica, en donde es como el matrimonio que les dije, ¿no? Hay un enlace aquí entre carbono y carbono. Este enlace se va a romper de manera simétrica. Cada quien se va a quedar con su electrón, ¿no? Se casaron primero, pero como están por bienes separados, pues cada quien queda con sus bienes, ¿no? Con su electrón en este caso. Ahí está su electroncito. Entonces, ¿son partículas con carga eléctrica? No, no son partículas con carga eléctrica, porque aquí no se está dando el caso de que un carbono gane un electrón y el otro lo pierda, sino que cada quien se está quedando con sus cosas, con su electrón en este caso, ¿no? Entonces, este de aquí es un radical. Radical. Ustedes saben cómo se llama este radical, que tiene 3 carbonos, que tiene una forma como de T. ¿A poco no? ¿Cómo se llama? Radical. Terbutil. Terbutil. Entonces, abajo podemos anotar el nombre de este radical y es el terbutil. Este de acá, pues también tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Etil. Etil, muy bien. Radical etil. Entonces, estos son los radicales que ustedes tienen en su tabla de radicales, por supuesto, y son intermediarios. Ahora sí lo vamos a ver de esa manera. Estos radicales son intermediarios, son partículas que son muy inestables, ¿vale? Y que provienen de una ruptura homolítica, ¿de acuerdo? Entonces, para que se dé este tipo de rupturas se requiere de mucha energía, de una aportación muy grande de energía, ¿vale? Y los átomos donde se va a generar la ruptura deben de tener la misma electronegatividad o una electronegatividad parecida. Acá arriba, en este ejemplo que dimos de carbanión, no se podía llevar a cabo
jamás se llevaría a cabo aquí una ruptura de tipo homolítica. ¿Por qué? Pues porque es una molécula en donde estamos viendo que hay una diferencia de electronegatividades tremenda entre los bromos y el hidrógeno. Entonces el hidrógeno jamás, ¿no? Jamás le va a hacer competencia a los bromos a la hora de, digamos, querer llevarse su electrón, ¿no? Entonces lo va a tener que dejar. Y esa sería una ruptura, en este caso, de tipo heterolítico. Y esa es la que vamos a ver a continuación. Antes de eso, en la reacción que se da por rupturas de tipo en general rupturas, tenemos que tener presente la estabilidad de los carbonos. Es menos estable uno terciario que uno secundario, y uno secundario a su vez es menos estable que uno primario. En otras palabras, ¿quién va a reaccionar más rápido? Un carbono terciario y luego uno secundario. ¿Cómo está eso? Bueno, se los explico si quieren más a detalle para que vayamos despejando dudas. Tenemos un carbono que es terciario, como el de arriba, ¿no? Aquí tenemos un radical, radical, radical. Aquí vamos a tener un CH2 y un CH3. Imagínense que tenemos esta estructura y que viene ya en las reacciones que ustedes deben de completar. Y viene aquí a lo mejor un halógeno, ¿no? Como el cloro. Y la reacción te dice que vas a ocupar luz, calor. Y entonces el profe de química te lo pone así te lo plantea. Y te va a decir el maestro de química, o sea yo, complétala. Y entonces vas a decir, a ver, ¿qué va a pasar aquí? Híjole, pues el cloro en presencia de luz y calor, como es una molécula que tiene una electronegatividad similar entre cloro y cloro, además la energía y todo, pues va a haber un rompimiento así. ¿Estamos de acuerdo? De tipo homolítico. Entonces, ¿qué va a pasar con uno de estos cloros? Va a hacer reacción con para eso lo pusimos aquí, ¿verdad? Para que haga reacción con el hidrocarburo. Y entonces te vas a preguntar, ¿en qué carbono va a hacer reacción este cloro? Y entonces es ahí donde empieza esto del orden de estabilidad. Vas a buscar el carbono terciario, ¿no? O el carbono que esté, bueno, aquí voy a corregir, porque si no, este no es carbono terciario, ¿verdad? Un errorcito ahí. Así sí sería carbono terciario, ¿están de acuerdo? Este de aquí. Así sí es carbono terciario. ¿A dónde se va a ir este cloro a atacar? A este carbono. Si no hubiera carbono terciario, esa es como su primera opción, ¿no? Primera. Si no hubiera carbono terciario, entonces el cloro se iría con el carbono que es secundario, o sea, este del medio. Iría a atacar a este carbono. Esa sería como su segunda opción. Por eso dice aquí, orden de estabilidad. Primero vas a atacar un terciario y luego un secundario, y si no hay secundario ni terciario, pues entonces un primario. ¿Sí queda claro? Más o menos. Sí, profe, más o menos. Okay. Sí, porque esto, cuando hagamos reacciones químicas, se lo van a tener que plantear. A ver, me están pidiendo una halogenación de un hidrocarburo, entonces tengo que colocar un cloro en uno de estos carbonos.
conectado a uno de estos carbonos. La pregunta es, ¿cuál de todos estos carbonos? La respuesta es el que sea carbono terciario, y si no, te vas al secundario. ¿De acuerdo? Bueno, ok. La radiación que llega a nuestro planeta, sabemos que es radiación electromagnética, y dentro de esa radiación tenemos radiación UV, radiación ultravioleta. ¿No? ¿Qué es lo que hace el ozono que está en la atmósfera? Pues actúa como un filtro. Es decir, este ozono se encuentra como radical libre, y este radical libre absorbe pues, toda esa energía radiante del Sol. Entonces es por eso que el ozono funciona como una especie de filtro. ¿Sí? Entonces en la atmósfera el ozono se encuentra en forma de radical. Cuando llega la radiación ultravioleta, el ozono la absorbe y se convierte a una partícula más estable, ¿sí? Como O3, que es la fórmula química del ozono, ¿no? O3. Entonces eso está muy bien porque si tenemos radicales libres que provienen de la molécula del ozono y estas moléculas reaccionan con la luz ultravioleta, pues se filtra la luz y no nos llega toda la radiación ultravioleta. Pero ¿qué pasa con lo que los humanos están emitiendo a la atmósfera, que son los derivados clorados, como los clorofluorocarbonos, los CFC, los CFCl3? Resulta que estos CFCl3 que los vamos a encontrar en los aerosoles son moléculas que tienen un carbono, que tienen un flúor y que tienen 3 cloros. ¿Sí? Entonces, estas moléculas con la radiación ultravioleta que proviene del Sol, rompen su enlace y se forman radicales libres. ¿Sí? Entonces tenemos ahí un radical de cloro. Es decir, el clorito ahí conserva su electroncito, por eso es un radical libre. Entonces, el ozono, en vez de que reaccione con la radiación de ultravioleta, va a reaccionar con este cloro. Y entonces se van a formar derivados clorados, como el monóxido de cloro. ¿Vale? Y van a seguir existiendo los cloros en forma de radical libre. ¿Vale? Entonces, el problema de estos era que el ozono estaba reaccionando con los radicales de cloro. O sea, los radicales de ozono con radicales de cloro reaccionan y forman otras moléculas. Y entonces, pues el ozono se estaba perdiendo porque estaba reaccionando con otras sustancias. Y entonces, obviamente, al perderse este ozono, se empieza a hacer un agujero en esa zona en donde hay pérdida. Y ahí es donde estábamos teniendo un problema, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿O no? Bueno, unos estudios de Mario Molina, ¿suenan o no? Me suena, pero no recuerdo. Ajá. Un investigador mexicano recientemente fallecido, que estudió todos estos fenómenos atmosféricos, y fue esa la razón por la que se dejaron de utilizar estos derivados que todavía se utilizan, pero ya en una menor cantidad, que están presentes en los aerosoles. Bueno, ahí está. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Ya vimos todo esto, muchachos. Todo esto son principios de reacción que les están ayudando, creo yo, a comprender cómo es que se van a llevar a cabo las reacciones. ¿Vale? Partículas intermediarias, nombres de los electrófilos, nucleófilos,
ruptura homolítica y por último tenemos la ruptura heterolítica, que es esta ruptura que se da entre átomos, pero se da de forma asimétrica y esto se debe a que los átomos que forman ese enlace en donde se va a llevar la ruptura tienen diferentes electronegatividades, ¿vale? Entonces, por eso es que no son simétricas. En el caso de un rompimiento de un carbono con un hidrógeno en un enlace, si el carbono se queda con su electrón y también con el del hidrógeno, entonces se forma un carbanión y queda el ion hidrógeno. Si sucede lo contrario, que el carbono pierda este par de electrones y se los quede el hidrógeno, pues entonces se forma un carbocatión y tenemos ahí un hidrógeno que como tiene una carga eléctrica de más, pues es un ion que se va a llamar ion hidruro. Esas digamos que son las dos posibilidades, ¿no? Que se forme en una ruptura un carbonión o un carbocatión. Una ruptura heterolítica que se da entre un carbono y un hidrógeno. Vean acá abajo, tengo un caso como el que les puse más arriba, en donde tenemos un carbono con 3 flúors y el hidrógeno. Pues evidentemente el carbono se va a quedar con el par de electrones, se va a formar un carbonión y se va a quedar el ion hidrógeno solito. ¿Por qué? Pues por el efecto que tienen los 3 flúors, ¿no? Sobre el carbono. O sea, digamos que de alguna manera lo apoyan para que el carbono conserve su electrón y aparte no deje escapar el electrón del hidrógeno. ¿Sí, muchachos? Ahora, esta parte que nos falta, esta la van a ustedes a revisar, modelos de reacción. Tenemos 3 modelos de reacción: reacción de sustitución, reacción de adición y reacción de eliminación. La reacción de sustitución se da cuando en un compuesto orgánico, vean aquí lo que pasó. D desplazó A y entonces A se combinó con B. Esas se llaman reacciones de sustitución, cuando un reactivo reemplaza a otro en la molécula. Ok, aquí viene un ejemplo. Reacciones de adición. Son reacciones en donde normalmente le ocurre a los compuestos que tienen dobles enlaces, en donde se abre el doble enlace y vean lo que ocurre. Este reactivo también rompe su enlace y forma nuevos enlaces con el hidrocarburo o con el compuesto orgánico, adicionándose cada uno de estos elementos a un carbono en donde estaba originalmente el doble enlace. Por ejemplo, en el caso de los alquenos, cuando reaccionan con cloro, vean cómo se abre el doble enlace y se colocan en los clores. Cada cloro se coloca en el carbono en donde estaba el doble enlace. Esas son las reacciones, son los modelos, ¿no? Y las reacciones de eliminación que se dan en donde un compuesto orgánico elimina, ¿no?, alguna parte de la molécula, en este caso se elimina B y D, de forma genérica aquí se está representando como B y D, y se forma un doble enlace. Ahí se eliminaron 2 elementos para formarse un doble enlace en la estructura y queda ahí ya un subproducto. Son reacciones de eliminación, como el caso de los alcoholes, de los halogéneros de alquilo, cuando un hidrógeno y un cloro abandona la estructura para formar ácido clorhídrico. Bueno, aquí, ¿qué es? No, perdón. Agua y una sal, se forma un doble enlace. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante es que vean los 3 modelos, ¿no? Sustitución, que es donde hay un reemplazo de una parte de la molécula por otro elemento. Las de adición, que es donde se rompe una molécula, se abre un enlace y esta molécula se adiciona a la estructura. Y de eliminación, que es cuando un elemento o una parte de la molécula, digamos, abandona la estructura original, se elimina y se forma un nuevo enlace. Esos son los modelos de reacción. Entonces, ahí tenemos toda la información para esta primera parte.
¿qué van a hacer ustedes? Bueno, les voy a dejar esta tarea todavía no la van a entregar, pero lo que van a hacer es que estas copias que les voy a dar, que son ejercicios, 3, 5, 7, te las voy a dejar acá en el chat. Principios de reacción, ejercicio. Les voy a poner imprimir o copiar los ejercicios. Me cuadran. Resolver. Ahora vamos a ver si les envía el correcto. Sí. Ahí está en Telegram. Les envío un archivo. Es este. Estas copias las van a pegar en su cuaderno. O las van a copiar como quieran, ¿no? Imprimen, y cortan, y pegan, o copian. ¿Qué van a hacer aquí? Van a hacer rupturas homolíticas para estos 3 ejemplos y van a ponerle los nombres de los productos resultantes en esa ruptura. Aquí van a hacer ruptura heterolítica y van a poner los nombres. Aquí van a escribir en el paréntesis si lo que se menciona es un reactivo nucleófilo, electrófilo o si es un radical libre. Eso va a depender de la terminación, ¿verdad? Del nombre. Y aquí van a clasificar estas 3 reacciones, 4, como de eliminación, adición o sustitución, dependiendo de cómo vean lo que está pasando ahí, de lo que vean de lo que está sucediendo ahí en cada una de estas reacciones. La clasifican y una pequeña explicación, ¿no? Por ejemplo, aquí vean. Aquí tenemos el etano que reacciona con cloro. Si se dan cuenta, aquí el cloro se unió a un metil del etano. Y este CH2 perdió un hidrógeno, este carbono perdió un hidrógeno que se fue con el otro cloro. Entonces es una reacción de, eliminación, adición o sustitución. ¿De qué sería? De sustitución. De sustitución. Entonces acá abajo le vamos a poner, es una reacción de sustitución porque el cloro sustituye al hidrógeno en la molécula del etano, ¿no? En uno de los átomos de la molécula del etano. El cloro está sustituyendo, está reemplazando a un hidrógeno en la molécula del etano. Por eso es una reacción de sustitución, ¿verdad? Entonces es una explicación aquí nada más muy concisa de lo que ustedes observan en la reacción y lo mismo para los otros, ¿no? Esta, por ejemplo, la 2, vean, es un alcohol, ácido sulfúrico, calentamiento, y vean lo que pasó aquí, se formó un doble enlace entre un carbono y otro. Y agua, ¿qué pasó ahí? A ver, ¿de qué tipo de reacción estamos hablando ahí? Sustitución, eliminación, adición. ¿Donde se aplica calor, no, profe? Ajá, aquí. ¿Pero qué tipo es? Eliminación, adición o sustitución, en función de lo que ustedes están observando acá. Adición. Si fuera adición, algo de acá, como lo ve, el apunte anterior se los voy a dar, ¿no? Para que lo tengan y puedan hacer entonces ya sus notas con más calma. Vean aquí, el OH ya no está acá. En su lugar hay un doble enlace. Y salió agua. Vean, el OH, aquí había un CH3 y aquí hay un CH2.
¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Mm? ¿Qué tipo es? Aquí como Según yo, que es de sustitución, ¿no, profe? si fuera de sustitución, habría un reemplazamiento de un átomo por otro y eso no lo vemos aquí. Entonces tiene que ser, si no es de sustitución, si no es de adición, porque pues nada se está adicionando a esta molécula, entonces es de eliminación. ¿Por qué? Porque aquí se está formando un doble enlace, se está liberando el grupo oxidrilo y este grupo oxidrilo se está combinando con un hidrógeno de aquí del CH3 para formar agua. Entonces se está eliminando agua. Si se dan cuenta, se está deshidratando la molécula del alcohol. Entonces, esta es una reacción de eliminación. ¿Por qué? Pues porque el alcohol está perdiendo el grupo oxidrilo que se está combinando con el hidrógeno para formar agua o para formar agua y eliminarse de la molécula del alcohol, ¿no? ¿Sale? Entonces, esa es la tarea que vamos a hacer para esta semanita. La próxima tienen hasta el próximo, ¿qué? Que nos vemos el martes, ¿no? Esto lo vamos a revisar el día martes y el examen dura 1 hora. Hasta aquí viene el examen. Y el apunte se los voy a subir. Ahorita estas notas que tengo se las voy a dar en Teams, en el espacio que dice archivos. Ahorita se los subo y me confirman si es que los pueden ver para que ustedes también tengan el apunte. Lo voy a hacer porque, ¿cuántos somos? 38. Bueno, ya se levantaron, ¿verdad? Porque cuando empezamos eran como 30. Bueno, les voy a dejar ahí el apunte. Les voy a mostrar los resultados de los ejercicios para que ustedes vayan calificándose. ¿Cómo le van a hacer? Bueno, saquen los ejercicios que hicieron de tarea, esos que hicieron el día martes, ¿no? Que estuvieron haciendo durante la clase, espero yo, ¿verdad? Sáquenlos, váyanse a esas páginas y vamos a revisarlo. Quiero que tomen un color rojo, un azul, porque se van a ir poniendo palomita o tachecito. Ajá. ¿Cuál es la idea? Que me entreguen digamos, los calificados para que yo pueda comparar, ¿no? Yo voy a abrir el archivo original que no está calificado, voy a abrir el archivo en donde ustedes pusieron palomita, tachecito, corrección, y voy a yo a checar, ¿no? ¿Cómo les diré? No me importa tanto, si se equivocaron, lo que a mí me importa es que en el archivo que ustedes van a hacer ahorita pongan una notita, pongan un post-it. Si es que se equivocaron, que señalen en dónde se equivocaron. ¿Sí? Así de, el nombre es incorrecto y entonces
Se equivocaron en algo, digamos, la terminación. A lo mejor pueden señalar, poner una flechita aquí de otro colorcito que se distinga y pueden poner la terminación correcta. O un papelito ahí pegado donde tenga el nombre correcto. Ya ustedes sabrán cómo, ¿no? Ay, ya lo borré. Pero no hagan esto, ¿eh? Así de, ay, me equivoqué en el butilo. No, eso no, se ve feo. Oiga, profe, y sin querer le puse, bueno, sin querer no puse 2, y si puse isopropil y no puse el número antes, ¿pongo el número sobrepuesto o lo pongo con una flechita? Con una flechita. Ok, profe. Sí, porque si sobreescribe se ve medio feo. Está el 2 y 3. Me dicen cuando quieran que le cambie. Tareas. Profe, si quiere ya le puede cambiar. Ok. No, Voy a mover. Bastantito. Nada más muevo del 3 hacia abajo, ¿no? Así, 3, 4 y 5. Vamos a bajarle al 1, 2, 3. 4, 5 y 6. Ahí están. 4, 5 y 6. Y vamos. ¿El orden del metil y del etil cuentan? Sí, porque si estamos haciéndolo en orden de complejidad, tiene que ir primero el metil.
Ok, gracias. Ahí me falta terminar el nombre. Ya, la próxima semana van a tener exámenes de algunas materias, ¿no? Sí, Ay, sí, profe. creo que viernes y no me acuerdo si miércoles. Ya, como pueden darse cuenta, ya estamos en el primer periodo de evaluación. Rápido. ¿Y les dejan mucha tarea o leve? Sí, Más o mucha, menos Mucha, mucha. Más o menos. mucha. Al grado de que tienen que estar todo el día Sí, todo el día pegados a la trabajando. computadora haciendo nuestras tareas, profe. Lo que más confunde es cuando las dejan en reaplicaciones, ejemplo, aquí unas de Teams y luego unas de Classroom y luego que no llegan las notificaciones y que ya no lo hiciste. ¿Cuántos de sus maestros utilizan Classroom? ¿Todos? Como casi todos. Nada más un Nada y el más de casi física usan Teams. Ya ven, los más. Es que es más fácil, ¿En Classroom? pues sí, ¿no? De utilizar y de Sí, es que si te calificar y llega así. la notificación de que tienes tarea, Ah, pues ya sabes que la tienes que hacer. Sí, pero te aquí llegan también creo que tiene, en el Estamos correo, más te llega, acostumbrados. claro. es que Profe, si quiere ya. están más acostumbrados. Los maestros también, como fue lo primero que se empezó a utilizar, yo también usaba Classroom, Que el 7, Team sí 8, se sabe 9, ahí ocupar, estás. pero a veces confunde, o sea, como que te confunde entre tantos apartados que tiene y así. No sé, te pierdes luego. Y a mí me va muy lento en la laptop, a mí el Teams. Si lo tienen en la aplicación, sí he visto como que va muy lento, pero si lo tienen, si lo abren desde ¿cómo se llama? Las páginas web, o Desde sea, la si se página web. meten va más rápido. O sea, entran con su correo institucional a Microsoft, su cuenta de Microsoft y yo así le hago, porque sí a veces pasan cosas raras con la aplicación. Todavía están ahí como que con algunas fallas, pero las han ido corrigiendo. Y es que yo le veo más potencial a Teams. Además, es la plataforma oficial de la escuela, Teams. Este,
O sea, tiene, el Politécnico tiene el convenio con Microsoft. Y hay otras escuelas que tienen el convenio, pero con Google Suites. Sí, porque he visto que hay otras escuelas que tienen, que le pagan a Google por hacer uso ya del Classroom, pero ya en las suites de Google, que sí ya está más completa. Y los maestros que utilizan, por ejemplo, ahorita aquí en la escuela, que son de los que utilizan el Google Classroom, lo hacen con su cuenta personal. Entonces, yo Es lo que creo usaba, que pero a mí sí. Ajá, sí. no, es que Teams está muy mal optimizado para algunos dispositivos, ¿no? Para un teléfono Ajá, está muy mal optimizado y para computadoras con poca RAM se traba mucho. Eso yo es lo que llegué a pasar con mi computadora pasada. Que para abrir Teams sí. se tardaba unos 2 minutos y pues era lento. Y bueno, Teams corre muy bien en dispositivos que tienen RAM o son compatibles son compatibles para Teams, pero en un dispositivo normal es muy lento y trabado. Bueno, esa fue mi Sí, experiencia sí, con sí, Teams. sí. Pero Profe, lo han ido, si sí, pusimos, yo me acuerdo cuando empezamos. ¿Cómo? A ver, ¿quién dijo algo? perdón, si están al revés los nombres, le ponemos la notita, ¿verdad, profe? Sí, 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 por favor. La verdad es que también al inicio estaba bien mal Teams, pero Profe, yo he visto cómo han ido como mejorando muchas cosas, incluso optimizando el espacio para que no haya tanta confusión. Y sí lo van arreglando y al menos yo lo llevo usando desde el semestre pasado y pues ya, ahí vamos. Este, eh, pero van a ver que cada vez más maestros van a empezar a usar más Teams. Y esto, bueno, es que hay unos maestros que son, como aprendieron a utilizar ya Classroom, ya con eso nos quedamos, ¿no? Algunos. Pero luego tienes que pagar, cuando entregan ustedes sus trabajos en Classroom, o sea, toda esa información se nos va almacenando a nosotros en nuestra cuenta y entonces yo lo veía porque creo que te dan 15 gigas de espacio. No, hombre, o sea, en un semestre ya se llenaba mi espacio. Entonces, ¿qué hacen los maestros? Pagan. Yo estaba pagando una mensualidad por tener más espacio, creo que eran 100 megas. Y otra vez empezaba a llenarse, ¿no? Entonces dije, no, pues, si quieres más espacio, pues obviamente tienes que pagar más. Y no tienes todas las funcionalidades, porque algunos maestros estoy seguro que usan Classroom, pero pagan Zoom, ¿no? Creo que algunos le hacen así. O utilizan Zoom por 40 minutos, que es algo muy incómodo, ¿no? ¿O me equivoco? O mi profe, Sí, casi pero todos lo utilizan por 40 También full minutos Teams. y se vuelven a pasar otro link para que entren. Ajá, y ese es el problema. O hay otros que dicen, no, yo sí pago Zoom, y lo pagan. Y yo sí pago Google almacenamiento extra, que son como, pues depende, ¿no? No es mucho, pero pues si tienes Teams, ¿por qué tendrías que pagar? Además, Teams te da 1 tera de almacenamiento. Entonces pueden subir 1000 trabajos y no hay bronca. Además, tienes aquí el espacio para las videollamadas. Puedes hacer, y tiene las mismas funciones que Zoom. Nada más que sí, como dice su compañero, de repente todavía como que no está muy bien optimizado, pero ahí cada vez va mejor, va mejor. Entonces yo creo que sí, poco a poco vamos a ir emigrando a Teams. Es que lo que no está padre es que de repente nada más te avisa que ya no hiciste la tarea. Y tú de, pues, ¿cuándo me la dejaste? Pues por eso usen su agenda. Lleven ahí su agenda en su teléfono, en una agenda personal, un cuadernito, tarea de química, entregarla el miércoles y ahora. Hay una aplicación, fíjense, yo la uso mucho, no sé, a lo mejor alguno de ustedes la utiliza. A mí me funciona tanto grupo que tengo y tanta cosa que tengo que hacer. Se llama Notion. ¿Alguien la usa? sí, profe, yo lo uso.
¿Qué tal está? Bien, o sea, para generar sirve para todo, como para administrar una empresa, todo. para tareas. Yo lo ocupo para todo mi día en general, nomás para clase, y ya para después mis proyectos personales, mis tareas, cuando tengo que hacer ejercicio y cosas así. Y es muy práctica, te va avisando y puedes tomar incluso hay apuntes, Ajá. pero sí está muy bien la aplicación. Yo también ahí tomaba apuntes porque hasta para eso sirve, para tomar apuntes. Y ahí yo pongo mis tareas, ¿no? Así de calificar las tareas del grupo 5 y M7 y lo pongo ahí. Entonces, conforme lo voy haciendo, voy tachando, ¿no? Así, tarea hecha, y ya se van a eliminar. ¿Cómo se llama, profe? Notion se llama. Está bueno, ¿eh? Luego hasta así de, alguna recomendación de algún restaurante, una película, lo que sea, ahí lo anotas rápido, ¿no? Así de, y ya, sí. Anotas, como dice Francisco, te sirve para todo. Una super agenda. ¿Ya listo? Ya las. Porque es gratis. Y aparte es gratis. ¿Puede mostrar el nombre y UPAC de la 10, por favor? ¿Cuál? El UPAC de la 10, por favor. Ahí está. Lo que también tiene, no sé si a los demás compañeros les pase a ustedes, a mí me pasa cada vez que quiero abrir el Teams por aplicación o por la liga de internet, que me pide siempre volver a poner mi correo, aunque le des guardar correo, contraseña y todo. Dije, no, y se tarda entre que reconoce la contraseña y el correo. No, a mí no me pasa. No, es que como yo tengo, y es que también esa es otra ventaja. Desde que inicio mi sesión en Windows, ya tengo registrado con mi correo institucional del Politécnico. Entonces todo fluye con mi correo. Ya si quiero pasarme a otra sesión personal, se puede hacer, pero con el correo, si tú, incluso, no sé si ustedes lo hacen así, pero también todo lo que es Microsoft Office, lo tienes liberado. El 365 está totalmente liberado si lo utilizas con tu cuenta de correo institucional. Ese era el problema de antes, que nadie quería usar Teams porque los profes decían que a fuerzas tenían que ser con el correo institucional, y pues por eso todos preferían Classroom, porque todos tenemos nuestro correo aparte y así ya era más fácil entrar. Y después tuvimos que pedir el institucional, y pues yo creo por eso todos piensan que es más tedioso el Teams y eso, pero ya ahorita yo ya me acostumbré y como que sí me gusta ya más que bueno, no más, pero sí ya le agarré más la onda. También, o sea, yo antes tenía que estar consiguiendo estas licencias, pues no muy legales, ¿no? Pero ya con mi correo institucional, pues puedo hacer uso, ¿no? Del Office sin problema. Esa es otra ventaja. Entonces, a lo mejor por ahí va el asunto. Si tú te registras das de alta tu cuenta desde la configuración de Windows, tu cuenta de correo institucional, y la ocupas para Google Chrome, para Microsoft Office, va bien. ¿Ya acabaron de copiar? Perdón, de calificar. La duda, pregunta. Hola. ¿Me podría poner al 3, por favor? Estos ejercicios, los van a escanear y los van a subir. Ahí sí, por favor, muchachos. Tienen chance de hacerlo. Si ya están corregidos, pues ya nada más es escanearlos. Ahí ya les abrí el espacio en Teams para que puedan subir estas evidencias de la calificación, la autocalificación. Y ya con eso, ahora sí ya les voy a poner yo una calificación a este trabajo.
¿Y qué más? Ya nada más. Nada más eso. ¿Listo? ¿Ya lo podemos cerrar? Sí. Bueno, pues déjenme pasarle lista. Ya lo pasé hace rato. Descargar lista. Y pues ya, eso sería todo, muchachos. Nos vemos el día martes para las evaluaciones. Tengan un excelente fin de semana. Descansen. Igualmente. Igual, profe, hasta Ok, luego. gracias, Igual. profe. Hasta luego. El profe, hasta luego. Nos vemos.